enfoque y estructura para la toma de decisiones, especialmente en situaciones de crisis. Bueno, pues como todos saben, esta es una situación muy particular que comenzó pues siendo una crisis de salud para después evolucionar a una crisis económica, incluso ya una crisis social. Y si una situación pudiera requerirnos tomar decisiones, pues es precisamente una situación de crisis, una situación de contingencia. Pero las decisiones las tomamos todos los días, en todo momento, y por mil y una razones, ¿no? Es decir, por razones variadísimas tomamos decisiones todos los días. Pero vamos a platicar un poco más de cómo tomamos decisiones y cómo nos aseguramos de que esas decisiones sean efectivas, o cómo maximizar la probabilidad de éxito de nuestras decisiones y minimizar las pérdidas en el transcurso de esas decisiones que vamos tomando todos los días, especialmente en situaciones de crisis. Y para eso me gustaría empezar con un artículo que me topé por ahí en redes sociales. Ya saben que estamos todos siendo bombardeados ahorita por información a través de las redes, que publicó el diario El País, me parece que es el domingo pasado, pero obviamente el artículo no lo voy a leer completo porque es muy largo, muy extenso. Ustedes lo pueden leer en esta liga. Al final, cuando les compartamos la presentación, pueden darle clic a esa liga y pueden acceder al artículo completo. Les voy a leer un fragmento del artículo que escribió Pablo Iriart en el diario El Financiero, haciendo alusión a este artículo del diario El País. Es acerca de Angela Merkel y la realidad alemana ante la crisis mundial. Y dice así Pablo Iriart, es decir, este es el resumen, hace un muy buen resumen y por eso quiero comenzar por ahí. El domingo se publicó en El País un espléndido reportaje de Ana Carvajosa sobre la gestión de la canciller alemana ante la doble crisis que enfrenta la humanidad. El relato puede sacar lágrimas de emoción o de envidia. Paréntesis, para efectos de la plática de hoy me voy a quedar solo con el tema de las decisiones y el éxito de la gestión alemana. No me voy a meter en la parte política porque está fuera del alcance de esta plática. Ustedes podrán analizarlo desde la perspectiva política al leer los artículos completos tanto del País como del Financiero de Pablo Iriart. Pero sigamos. Relata que el fin de semana en Múnich había filas de gente para comprar helados. Los niños se correteaban en las calles y los adultos tomaban el sol en los parques. Las tiendas ya estaban abiertas desde hace algunos días. El problema no se ha ido de Alemania, dice Iriart, pero la curva se aplanó. El sistema hospitalario resistió y ahora atiende a infectados de otros países. Así la situación, Angela Merkel pidió a la población que no se confíe y dijo al Parlamento en Alemania que Alemania camina sobre una delgada capa de hielo y que no estamos en la fase final del coronavirus, sino apenas en el principio. La física, con doctorado en química cuántica, ordenó desde la aparición del primer caso de coronavirus en su país, el 27 de enero, la realización masiva de test, pruebas, para aislar a las personas que tuvieron contacto con personas contagiadas. Ella misma se sometió a cuarentena por haber estado cerca de un contagiado y su discurso del aislamiento fue creíble. De esa manera, con test y aislamientos de los casos posibles, Merkel logró frenar la propagación silenciosa del virus. En Alemania se han practicado 2 millones de test en 161 laboratorios. Cada semana se realizan entre 300,000 y 40,000 pruebas, con la idea de llegar a 4 millones de pruebas a la semana. Aumentó el número de camas de la unidad de terapia intensiva de 28,000 a 40,000. La mortalidad del virus en su país es de apenas 3.4%. En economía, entregó apoyos a empresas y trabajadores por un equivalente al 30% del Producto Interno Bruto de Alemania. 30%. De esa manera, no solo las empresas grandes han podido resistir, las cadenas de suministro no han muerto, sino también los peluqueros, los vendedores de salchichas en puestos en la calle, los manicuristas, los podólogos, reciben una cantidad suficiente de dinero.
Parte de su tiempo lo ocupa en paneles multidisciplinarios, donde recibe los consejos de epidemiólogos, psicólogos, juristas y economistas. Merkel, en 14 años de mandato, solo se ha dirigido una sola vez por radio y televisión a sus gobernados. A mediados de marzo, para explicar a sus compatriotas que estaban ante el mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial, así transparente, cero triunfalismo, y los alemanes se han unido en torno a ella y le dan una aprobación del 90% a su gestión ante el COVID. No solamente eso, esto ya está fuera del artículo, sino que, bueno, del comentario de Pablo Iriart, este ya viene en el artículo del País. No solamente tiene una aprobación del 90% en Alemania, sino que mandatarios de otros países han volteado a ver a Angela Merkel. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Cómo ha logrado esas cifras? Desde el principio habló con mucha claridad a su gente. Les dijo, sin miramientos, que se infectaría entre un 60 y un 70% de la población. ¿Qué ha hecho Angela Merkel para tomar decisiones que han llevado a su país al punto de incluso no solamente no cerrar las fronteras, sino además invitar a otros posibles casos sospechosos, incluso infectados, para atenderlos en su país? Por supuesto que tuvo que haber enfrentado muchísimas dudas, un mundo de dudas, y en tal situación, un mundo de decisiones que tuvo que tomar. Dice el diario El País, en particular un dato interesante, que Angela Merkel tardó mucho en comenzar a decidir y a accionar. Es decir, su capacidad de reacción fue lenta, como usualmente lo es. Los que la conocen en su país dicen pues que es una mujer que se toma las cosas con calma, pero cuando decide, lo hace con todos los datos, con toda la precisión, y toma decisiones normalmente acertadas. Pero ¿cómo tomamos decisiones? En un momento regresamos a Angela Merkel. ¿Cómo tomamos decisiones normalmente? Bueno, primero tenemos una incertidumbre, una duda, una situación que tenemos que resolver. A esto, normalmente pues le ponemos corazón o le ponemos cabeza o un poco de ambos. Y llegamos finalmente a una resolución. A veces evaluamos la situación. Normalmente, si es una persona normal, como yo, como la mayoría de la gente, pues seguramente antes de tomar una decisión evalúas tus opciones, traes datos, probablemente pides la opinión de alguien, de un vendedor. En este caso vamos a decir cómo sería la decisión de compra. Pues pides la opinión a otros que han comprado un artículo que satisface una necesidad, pides la opinión de algún vendedor, jugamos con la emoción. Tengo unos amigos expertos en ventas que dicen que normalmente el consumidor compra o decide la compra racionalmente, emocionalmente, pero la justifica racionalmente. Sí, sin duda, ¿no? Le metemos un poco de corazón y un poco de cabeza a las emociones, pero sobre todo nos tomamos nuestro tiempo, o a veces no. Hay gente más rápida para decidir que otra. Pero terminamos resolviendo y decidimos en base a una realidad más o menos objetiva. Y a veces no tan objetiva, a veces decidimos de manera subjetiva, pero ahí vamos decidiendo. ¿Trae riesgos nuestras decisiones? Normalmente los tienen. Todas las decisiones tienen riesgos. Pero en situaciones normales, vaya, no de contingencia, no de crisis, los riesgos normalmente son conocidos y normalmente son calculados. ¿Cómo decidimos entonces en situaciones de contingencia? Bueno, más o menos igual, pero con algunas variables adicionales. Lo primero es que tenemos menos tiempo para contener una crisis o enfrentar una situación contingente, es decir, fuera de lo esperado, fuera de lo planeado, fuera de lo normal. Tenemos menos tiempo. La otra cosa es que tenemos que revisar muy bien nuestra información o nuestras fuentes de información. A veces no tenemos información, no sabemos qué pasa ni por qué pasa lo que pasa. Y no sabemos quién sabe qué pasa. Y de quien lo sabe, ni siquiera estamos seguros de que tenga los datos correctos.
Hay que ir a validar, verificar. Pero tenemos una situación de incertidumbre precisamente porque la información no es confiable o no sabemos exactamente cómo es. Riesgos, por supuesto que en una situación de contingencia hay riesgos parcialmente conocidos, la mayoría de las veces conocemos algunas cosas, algunos hechos, y otras veces totalmente desconocidos. Y precisamente por eso el riesgo aumenta, porque no sabemos exactamente el tamaño del problema. Y otras veces totalmente ignorados. Y pasa exactamente lo mismo. No sabemos qué pasa, entonces el riesgo aumenta. Y las emociones, desbordadas y contrapuestas, normalmente. Imagínate que estás frente a una explosión de tu empresa, en tu empresa, y estás viendo cómo se consume aquel edificio que te ha costado sangre, sudor y lágrimas por años levantar. Por supuesto que las emociones están a flor de piel en una situación de contingencia. Y todas estas variables juntas, por supuesto que elevan el estrés. Yo los invito a ver esta película, que se llama Horizonte Profundo, si no la han visto. Es una película que refleja muy bien lo que sucede en una situación de contingencia a la hora de tomar decisiones. La pueden encontrar también como Marea Negra o Deepwater Horizon en inglés. Muy buena, es acerca de una explosión en una plataforma petrolera en el Pacífico. No estoy seguro si en 2010 o 2013 por ahí. Muy bien. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en una situación de contingencia? Normalmente lo primero es contener el problema. Tomamos acciones de contención para después tomar acciones de medición o evaluación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se accidentó una persona, vamos a decir, vamos a poner este proceso en tres escenarios posibles. Vamos a decir, una persona se accidentó. ¿Qué pasó? Pues no sé, jefe, le cayó una lámina, se cortó el brazo. ¿Y qué pasa? Y luego, ¿qué tan profundo es? ¿Qué tan grave está? Nos hacemos montones de preguntas y entonces vamos a medir y hacer una evaluación de la situación para ser más objetivos. No, pues hay hemorragia, no hay hemorragia, se cercenó el brazo por completo. ¿Qué tan grave es la situación? ¿O solamente fue un rasguño? No lo sabemos. Pero primero necesitamos saber qué pasa. Después podemos entonces avanzar a acciones de remediación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para remediar el problema? Primero, contenerlo. Es hemorragia, pues hay que contener la hemorragia. Segundo, remediación, pues hay que llevarlo al hospital. Tercero, reconstrucción. Tenemos que volver a instalar el brazo, tenemos que suturar, tenemos que hacer una cirugía estética. ¿Qué pasa? Acciones de aprendizaje y prevención. ¿Cómo podemos prevenir y evitar que esto vuelva a ocurrir? Esto sería un proceso normalmente de manejo de una contingencia. Vamos a decir en un accidente de trabajo. En una explosión en el área de almacén. ¿Explotó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo escuchó? ¿De dónde viene la información? ¿Qué podemos hacer para medir el grado del alcance del problema? Ah, solamente se dio una explosión en el área de embarques. No, jefe, explotó toda la plataforma petrolera. Mandar llamar a la gente de construcción y volver a construir. Acciones de aprendizaje y de prevención. ¿Qué pasó? Hay que hacer un análisis profundo y a dónde nos tenemos que mover para una situación real mejorada, de tal manera que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo es las decisiones en una situación de pandemia? Cuando la pandemia del H1N1 en 2009 fue una situación muy diferente a la que vivimos hoy, como ustedes todos lo saben, porque primero no tuvo los alcances que tiene el coronavirus, pero sobre todo porque estaba muy localizado, aunque cumplía las condiciones de pandemia porque se extendió
a varios países, y es lo que le da la definición de pandemia, al final de todo no fue tan grave la enfermedad, era más previsible y era más fácil de contener. Del coronavirus se sabe menos que del H1N1. Y eso es lo que lo ha hecho muy difícil de contener. Del H1N1, casi en las primeras 2 semanas de que inició la pandemia, ya se conocía un tratamiento eficaz. Del coronavirus todavía no tenemos certeza de cuál es el tratamiento que mejor funciona. En algunas personas funciona y en otras no. Pero sobre todo, para unas decisiones en situaciones, hay de contingencias a contingencias. No es lo mismo el manejo de crisis de un accidente de trabajo al manejo de crisis de una pandemia. Y la razón es que, además del alcance, además de todo lo que acabo de decir, en un accidente de trabajo, en una explosión, tienes una situación que te requiere toma de decisiones inmediata. Tienes que apersonarte al lugar en ese instante. Y en ese instante tienes que tomar decisiones. Tienes que pensar rápido. Tienes que estar preparado para manejar esa situación. Normalmente las empresas en su plan de contingencias deberían de tener unas brigadas de primeros auxilios, un equipo de contraincendio, un sistema contra incendio, un personal entrenado para contener esas situaciones y reaccionar en ese instante, en ese momento. Y digo normalmente porque muchas empresas no cumplen el requisito, pero hay unas que sí lo hacen. Pero en una pandemia, ¿quién está preparado para manejar una pandemia? Es un poco más difícil, primero porque no es una situación que requiera toma de decisiones inmediata. Es decir, así como decía el artículo del País de Angela Merkel, que tardó en reaccionar, así tardamos en reaccionar todos, también cuando el H1N1. Tardamos mucho en reaccionar porque no estamos familiarizados con una pandemia. Primero, ocurre mucho menos frecuente. Es más fácil encontrarnos a lo largo del año con un incendio tras otro que con una pandemia tras otra. Con accidentes están todos los días presentes, desafortunadamente, en los lugares de trabajo, pero pandemia ocurre una vez cada 5, cada 10, cada 20 años o cada milenio. Es difícil, no estamos preparados. Es decir, ahorita actualmente no hay un solo plan de contingencias en ninguna empresa, por más robusto y estructurado que lo hubiera tenido, que haya podido prever todo lo que podría haber ocurrido con la pandemia del coronavirus, con el coronavirus, en la amenaza de pandemia, cuando llegaron las primeras notificaciones de Wuhan de que estaba esta situación de salud que podría ser riesgosa. Lo veíamos allá, lejano, pues sí, podría ser riesgosa, pero nadie se puso a analizar el tema ni a accionar nada. Llegó a México y todavía hay gente que apenas están empezando a reaccionar. Es decir, es una situación de contingencia muy difícil, pero en el proceso de toma de decisiones no cambia. El proceso de toma de decisiones sigue siendo contener, medir, evaluar la situación, remediar, reconstruir y aprender y prevenir. Para salvar la vida de una persona, dicen en los cursos de la Cruz Roja, primeros auxilios, que lo primero que tenemos que salvar es la vida. Lo segundo es la funcionalidad y lo tercero es la estética. Primero, que viva. Te dicen en la Cruz Roja, si vas a ser paramédico de la Cruz Roja, te dicen primero, sálvale la vida. Y para eso tienes que verificar signos vitales, respira, su corazón late, bien, el ABC de la vida. Segundo, tienes que asegurarte que funcione. Volviendo al accidente de trabajo, ok, esa persona se cercenó el brazo. Ok, primero, la vida, contener la hemorragia. Segundo, que funcione su brazo. Bueno, pues se lo pondremos funcional. Y tercero y último, te preocuparás por la estética. Esta situación de cómo manejar una crisis en una persona accidentada, ¿cómo sería en una empresa, por ejemplo? Pues yo puse estas 3 ideas, no sé si pueda haber un enfoque un poco diferente, pero más o menos es lo mismo. Lo primero es la gente. Si no puedes asegurar que la gente esté bien, en caso de una pandemia, saludable, viva y que pueda regresar a trabajar,
Ya lo hemos visto todos, es decir, de la gente depende la economía. En cuarentena todos, el mundo se detiene. De la gente depende también la supervivencia del negocio. Por más negocios automatizados, con tus procesos más autónomos, por más que seas una empresa muy avanzada, de alta tecnología, necesitas a la gente. Después la operación. Primero la gente, después la operación. Que funcione el negocio, que funcione la empresa, que sigamos operando. Y finalmente, la calidad. Bueno, pues ahí está, señor cliente, el producto. No es perfecto, pero mire, hemos tenido algunos inconvenientes. Sabe usted que estamos en una situación de crisis y en medio de todo logramos sacar su pedido. No es perfecto, pero lo sacamos. Bueno, después, ya que tienes a la gente funcional, viva y saludable, y tienes a la operación también funcional, tu empresa funciona, entonces ya nos preocupamos por la calidad, porque se vea bonito, porque se vea bien y porque la satisfacción del cliente aumente. En una situación como la pandemia que estamos viviendo ahora, tiene una situación particular, que es un pro y un contra. Un contra es que estamos todos teniendo que aplazar temas como la calidad, porque pues simplemente no nos da la vida para atenderlo. Entonces tendremos muchas quejas y mucha insatisfacción probablemente. Pero un pro es que todo el mundo puede ser empático, hasta los clientes te pueden entender. Cuando la H1N1 era difícil, había muchos clientes que no entendían por qué tú estabas cerrado y otras empresas no. En aquel tiempo a mí me tocaba trabajar con call centers. Los call centers fueron el primer, como los estadios, como los centros de espectáculos, como los cines, pues los call centers aglomeran mucha gente. Entonces fuimos el foco de las autoridades primero que ninguna otra empresa. Entonces, pues muchos clientes no entendían por qué nosotros teníamos que cerrar y los demás no. Pero una situación como el coronavirus, pues toda la gente, no la mayoría, toda la gente sabe por qué está cerrado o sabe por qué estás bajando tus estándares de calidad o sabe por qué has disminuido tus horarios de operación o sabe por qué no tienes personal suficiente. Todo el mundo lo entiende, entonces todo el mundo es empático. Es una ventaja hasta cierto punto. Entonces, primero la gente, después la operación y después la calidad. ¿Y qué hay de la rentabilidad? Podría alguien preguntar. Bueno, pues la rentabilidad está ahí. No sirve de nada pensar en la rentabilidad si la empresa ni siquiera va a sobrevivir. Pero por supuesto que la rentabilidad está ahí. Eso es uno de los objetivos que tenemos todos en mente. Pero hay un principio básico de Total Quality Management, o administración por la calidad total, que dice la calidad es primero. Si tú aseguras la calidad, dice este principio de TQM, si tú aseguras la calidad, estarás asegurando eventualmente la rentabilidad. Tal vez la rentabilidad la tengo que aplazar un poco en vías de la supervivencia. Estamos todos en modo de supervivencia. Entonces, en esta situación, primero sobrevivir para después poder seguir siendo rentables. Tenemos que hacer un pequeño alto en la búsqueda de la rentabilidad, pero no puede dejar de ser nuestro objetivo. En la medida de lo posible que además de lo que estamos haciendo para sobrevivir, podamos ser rentables, pues claro, por eso necesitamos soluciones creativas, involucrar a todo el equipo para encontrar soluciones creativas para no solamente sobrevivir, sino encontrar la manera de seguir siendo rentables. ¿Qué hacen los mejores tomadores de decisiones? Vamos a ver. Primero, un buen tomador de decisiones es una persona que decimos que tiene un pensamiento estructurado. ¿Qué significa un pensamiento estructurado? No cuadrado. Cuando alguien te dice que eres una persona cuadrada, tienes que revisar muy bien cómo estás enfrentando tu proceso de gestión y de toma de decisiones. Porque cuando alguien te dice que eres cuadrado, te está diciendo de otra manera que eres inflexible.
Una persona cuadrada es inflexible y la inflexibilidad puede ser un vicio del management. Pero cuando una persona es estructurada, es decir, sigue una estructura desde la manera de pensar y lo lleva a la acción, es una persona que normalmente sigue un proceso, un paso A, seguido de un paso B, seguido de un paso C. No me voy del A al C porque antes está el B. Pero una persona cuadrada, si el paso B está destruido por la contingencia, se vuelve loca. Simplemente no puede con ello. Tiene que encontrar el B a como dé lugar. Si el B no lo puedo ejecutar, aumenta el estrés, aumenta el grado de obsesión por el apego a la regla, a la política, al proceso. Y eso puede ser también una limitante a la hora de la gestión. Para ejemplificar esto del pensamiento estructurado, les quiero recomendar una serie, no sé si ya la han visto, que se llama The Good Doctor. La pueden encontrar creo que en Amazon Prime, no sé si algún otro medio, plataforma de streaming también lo esté pasando, como HBO, no sé. Pero es una muy buena serie que habla acerca de un doctor que es autista. No sé ustedes, pero yo he visto varias series o películas de personas con estas condiciones de autismo. Normalmente, bueno, aparte de las películas que te ponen a los autistas como genios, ¿verdad? Bueno, no sé si todos los autistas tengan que ser necesariamente genios, pero lo que sí es muy claro que, obviamente, digo, es muy frecuente en ese tipo de personas, es que son muy estructuradas. Tienen que ser, las cosas se tienen que quedar en un orden específico. Y si se salen de ese orden, estas personas se salen totalmente de sus cabales. Entran en una crisis terrible. Entonces, a menos que seamos una persona autista, entonces tú no tienes que ser cuadrado. Es decir, puedes moverte de la A al C sin problema si tu juicio crítico te permite hacer esa excepción. Incluso aquellas personas que han recibido entrenamiento en procesos, cuyo enfoque de procesos es A más B más C, que te da entonces una secuencia lógica de pasos para lograr un objetivo, aún esas personas pueden trabajar excepciones en diferentes momentos. La contingencia es eso, es un caso excepcional que requiere decisiones excepcionales. Un segundo elemento que tiene un buen decision maker es que basa sus decisiones en información objetiva, hechos y datos, y hechos y datos confiables. Claro, a veces podrás decidir en base a prueba y error. ¿Cuándo podemos decidir en base a prueba y error? Cuando no tengo historia, no tengo datos, no sé, esto nunca me ha pasado, no tengo a quién preguntarle porque nadie ha pasado por esto. Bueno, entonces, una cosa que no podemos dejar de hacer es decidir. Situación contingente. Entonces tenemos que decidir. No tienes historia para decidir en base a la experiencia que otros ya vivieron, no tienes datos históricos, entonces tienes que usar prueba y error. Pero estas son situaciones muy excepcionales. La pandemia del coronavirus pudiera ser una de estas situaciones. Aquí estamos llenos de situaciones que no habíamos vivido antes. Entonces, ¿quién tiene datos de cómo lo manejó en el pasado? Pues, como les digo, la H1N1 se parece, pero no era igual, no es exactamente igual. Probablemente no tengo suficiente información para tomar decisiones en base a una experiencia pasada, entonces tengo que usar prueba y error. Pero cuando tengo datos, y que la mayoría de las ocasiones los tengo, o tengo una historia, o tengo un pasado, o tengo un entorno, un medio ambiente donde me rodeo de gente que ya vivió experiencias similares, entonces puedo preguntar, puedo investigar y puedo analizar mi análisis hasta la profundidad de causa raíz para entonces tomar unas decisiones en base a hechos y datos. Si no sé por qué pasa lo que pasa, no tengo control sobre ello. Por eso un buen tomador de decisiones no se queda en un análisis superficial, se va hasta el fondo, hasta la raíz. Pero eso tiene que venir desde el más alto grado de la cadena de mando. En ese sentido, les
también les quiero recomendar otra serie. Bueno, esto es una serie, pero de documental, de reportajes, que pasan en el canal de National Geographic Channel, que se llama Mayday Catástrofes Aéreas. Revísenlo. ¿Quieren buenos ejemplos de tomadores de decisiones? Ese es el lugar. Ahí está. Y sobre todo, más que de tomadores de decisiones, porque hay toma de decisiones que se ven muy gráficamente explicadas en todo el proceso de toma de decisión en una catástrofe aérea, en estos reportajes, desde antes de que ocurra la tragedia, cuando los pilotos, en lo que escuchan los analistas en las cajas negras, desde ahí ellos están ya viviendo un proceso de toma de decisiones, y los que analizan cada caso nos van explicando por qué las decisiones fueron acertadas o infortunadas desde antes de la tragedia. Pero además de eso, después de la tragedia, el proceso de análisis es imperdible. Tienes que ver este programa si quieres volverte un gran analista de datos y quieres mejorar tu capacidad de interpretación de datos y quieres mejorar tu habilidad para llegar a un análisis profundo hasta el nivel de causas raíz. Si alguien hace bien ese trabajo, son las agencias dedicadas a la investigación de desastres aéreos. El tercer elemento es un tiempo adecuado para decidir. En el caso de Angela Merkel, que sus mismos compatriotas dicen que es lenta para decidir, pues habría que ver qué es lento, porque al final del día tampoco nos podemos precipitar. Es decir, tengo que decidir suficientemente rápido, pero no tanto como para anticiparme o apresurarme demasiado, que luego termino decidiendo sin haber dado la oportunidad de que llegue la información completa del problema. En función de qué está el tiempo de decisión, en función de la información. ¿Tengo suficiente información? No tengo por qué esperar más la decisión. No tengo suficiente información, necesito esperar a tenerla. La voy a tener objetiva, o sea, siendo realistas, la voy a tener con un tiempo razonable de adquisición de la información, puedo esperar. No es razonable el tiempo de adquisición de la información, no sé cuánto tiempo me va a tomar, no me puedo esperar tanto, tengo que entonces decidir si no tengo historia, prueba y error. Pero tengo que tener un tiempo adecuado para la decisión. Es un poco de suerte, un poco de arte, un poco de habilidad y entrenamiento para llegar a discernir cuándo es el mejor momento para decidir algo, por supuesto. Estas dos series que les recomiendo, The Good Doctor y Mayday Catástrofes Aéreas, dan ejemplos muy gráficos de cómo puedes mejorar la capacidad de decisión en cuanto al tiempo, en cuanto a la información, en cuanto al enfoque. El cuarto elemento es que un buen tomador de decisiones busca variedad de perspectivas, amplitud de visión. No se queda solo con su visión o solo a retrasar el tiempo de decisión, por supuesto, ¿no? Tenemos que mandarle llamar a todos los involucrados, a los que estuvieron sentados en cada una de las butacas viendo todo el show y lo vieron desde diferentes ángulos para que nos digan qué vieron. O nos traigan datos desde las diferentes áreas donde se encuentran y nos digan qué dicen los datos. Entonces podemos tomar una decisión mucho más certera, con menos riesgo. Y el último es teamwork. Y tiene que ver con la anterior. Es decir, a veces la decisión, esto se ve muy bien en la serie de The Good Doctor, la decisión no es de una persona nada más. A veces la decisión hay que tomarla en consenso, democráticamente puede ser, pero liderada obviamente por un líder, pero dándole oportunidad a todo el equipo de proponer, de presentar alternativas, aunque finalmente la decisión sea de una persona. Pero hacer trabajo de equipo no es
no necesariamente es decidir en equipo, sino es iniciar todo el proceso de decisión en equipo, que finalmente la decisión pueda ser unilateral. Para esto, para llegar a una buena toma de decisiones en función del enfoque, de la información, del tiempo, lo que normalmente encontramos en los tomadores de decisiones más exitosos es estructura, orden y disciplina. No hay más. Esto es pensamiento estructurado. Y no es ser cuadrado ni cuadrático. Es decir, estructura, orden y disciplina. Es un orden, una metodología, una forma siempre igual de hacer las cosas, de dirigir la información, de procesarla, de analizarla y finalmente con una repetición de ese mismo proceso constantemente te da la disciplina. Este es el modelo que sigue un tomador de decisiones que al menos, vamos a decir, tiene indicios de un pensamiento estructurado. Este modelito, que seguramente lo habrán visto por ahí en las escuelas de negocios, en algunas normas o certificaciones podrás haberlo visto por ahí, en los sistemas de calidad te lo piden por ahí, de diferentes industrias. Seguramente lo habrás visto y si no lo has visto, pues te lo presento. Tiene muchos nombres, uno de ellos, el más famoso, es el ciclo Deming. Y si estás pensando que es un modelito como esquema conceptual, déjame te digo que no es así. En absoluto es conceptual. Esto es operación, es operatividad todos los días. El asunto es que este modelo no lo seguimos o lo hacemos terriblemente mal porque no somos conscientes de él. Pero este modelo es operativo. Es decir, este modelo sacó este proceso, este es un proceso, es un método que aquí pues, se presenta a manera de modelo esquemático, pero en realidad esto es lo que hacemos todos los días. Vaya, no es que no lo hagamos, es que lo hacemos todos los días. El problema no es que no lo es que no lo hagamos, el problema es que no lo hacemos bien. Y este modelo es infalible. Es bien, pero es un arma de doble filo porque si lo haces mal, es un generador de caos. Este proceso sacó a naciones de la crisis de la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial. Japón se reconstruyó a través su economía de consultoría que le llegó de Occidente con este método. Alemania lo mismo. Entonces, no es antiguo, pero nuevo a la vez, vigente, porque no cambia. Esta es la manera en que normalmente procesamos cada decisión. Si nos vamos para atrás, bueno, ahorita me regreso, vamos a ver qué este modelo aplica. ¿De qué se trata? Decimos que primero tenemos que planear para entonces hacer lo que planeamos, para entonces verificar lo que hicimos, para entonces tomar acción sobre los resultados de esa verificación. Suena conocido porque, pues claro, lo vimos atrás. Ahora sí me regreso. Planea, haz lo que planeaste, verifica lo que hiciste y actúa. Planea, pues vamos a decir que las acciones de contención, primero que nada, son parte de la evaluación de qué pasa, por qué pasa lo que pasa. Todo esto es parte de la planeación. La remediación es parte del hacer. La reconstrucción es parte del hacer. Obviamente tenemos que seguir evaluando si la remediación y la reconstrucción son suficientes y efectivas para entonces aprender y prevenir. Y esta es la parte del actuar. Entonces, parece conocido, lo hacemos. Pero ¿por qué lo ponemos de esta manera? Porque así es como funciona. Bueno, no exactamente así. Así es como parece que funciona. Pero puesto así, a nadie le hace sentido. Nadie se queda con nada cuando ve este esquema. Para ser realmente conscientes del esquema, tenemos que analizarlo más a profundidad. Veamos. Para planear es muy vago, es muy ambiguo. ¿Qué es planear?
La planeación tiene por lo menos tres elementos que tiene que contener. Primero, tener clara la situación real actual en donde te encuentras, tener claro el futuro deseado hacia donde quieres moverte y tener claro unas estrategias de cómo moverte del punto A inicial al punto B final deseado. Por lo menos esos tres elementos tiene que tener la planeación. Si alguno de estos falta, pues entonces tienes una planeación débil. El hacer, tienes que tener algunos elementos críticos del hacer. Tienes que delegar las tareas, no lo puedes hacer todo y tienes que saber a quién y cuándo y cómo y dónde y por qué y con qué presupuesto. Y comunicar ese plan. Muchas veces los planes no llegan a la gente, no sabían que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Entrenar según sea necesario al personal, saben que se les asignó algo, pero no están entrenados para ello. ¿Cuántas veces escuchamos esas historias en las empresas? Clarificar tiempos y resultados. Está ahí el tiempo, pero nadie le da seguimiento. Entonces requiere gestión el hacer. El verificar, sé lo que tengo que medir. Estoy midiendo lo que debo medir de la manera correcta. Tengo datos objetivos y confiables, fuentes de información verídicas o confiables de donde pueda sacar datos objetivos e íntegros, y entonces poder, en base a esa verificación, tomar unas decisiones, hacer ajustes al proceso, mejorar, innovar, estandarizar, y entonces girar el ciclo nuevamente, ya sea para corregir en el camino o para un nuevo ciclo de mejoramiento, cuando lograste la estandarización. Bueno, básicamente esa es la forma de hacerlo, idealmente, pero no lo hacemos así. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque en realidad no es el esquema como funciona en el pensamiento de la gente normalmente. Lo que funciona es que para yo llegar a la planeación necesito primero verificar. Después, planear. Después, verificar si estoy listo para el hacer. Entonces, primero, verifico si tengo toda la información que necesito para planear, porque ¿qué es la planeación? Es tomar decisiones. Comprender la situación inicial actual no es otra cosa nomás que tomar decisiones. Tomar una decisión de en dónde estoy y cómo voy a saber dónde estoy si no tengo datos. Entonces, lo primero es ir a verificar los datos. Por eso, y vuelvo con Angela Merkel, uno de sus factores clave de éxito, que lo menciona el país y lo menciona Iriarte en el Financiero, es la cantidad estrafalaria de pruebas que han hecho. El 93% de las pruebas que hicieron en Alemania han resultado negativas. Solo el 7.3% resultaron positivas. Pero aún así, hicieron pruebas. Gastaron mucho dinero en pruebas y lo siguen gastando. Y no solamente eso, sino que planean pasar de 300 a 400,000 pruebas a 1,000,000 o 1,500,000 de pruebas. Eso es el plan que tiene Angela Merkel para las próximas semanas. ¿Por qué tanto énfasis en las pruebas? Porque están entendiendo muy bien el PHVA. Primero tengo que verificar. Si no tengo datos, si no sé qué pasa y por qué pasa y dónde pasa, no puedo tomar decisiones. No sé dónde estoy parado y no sé, si no sé dónde estoy parado, no sé a dónde tengo que ir. Y entonces no sé cuáles son las estrategias correctas en mi plan. Y una vez que ya tengo los datos correctos de qué pasa y por qué pasa lo que pasa, y puedo entonces planear mis estrategias, ahora tengo que verificar si estoy listo para la implementación. Probablemente no estoy listo, pues si todos los datos me indican que tengo muchos más contagiados que las camas disponibles, pues tengo que, antes de avanzar con la implementación, agregar una estrategia más, que es traer más camas, por dar un ejemplo. Y no solamente eso, que avanzar y la verificación o no los tengo. Entonces, estoy listo para planear, tomo decisiones. Estoy listo para implementar, tomo decisiones. Estoy listo para verificar, tomo decisiones. Y finalmente, estoy listo para tomar acciones.
los resultados de mis indicadores son objetivos, confiables, me sirven para tomar decisiones o no me sirven, no tengo datos en los que pueda confiar, mejor los desecho y vuelvo a empezar la verificación. Entonces, si estoy listo, tomo decisiones y me voy a la acción con nuevos cambios en mi plan o con un giro, un ciclo totalmente nuevo de mejoramiento, que es lo que está haciendo Alemania ya en estos momentos. Como por ejemplo, ¿qué sería un ciclo nuevo de mejoramiento? Bueno, ahora invita a otros infectados de otros países y vamos a echarles la mano. Ya terminamos con los nuestros, bueno, no hemos terminado, pero ya les dimos un buen bajón, bueno, vamos a avanzar con ayudar al resto, que están más atrasados que nosotros. Bueno, son decisiones en el actuar, en su PHVA. Es decir, nos está dando una cátedra contingencia. Qué tan extendido está para saber a qué nivel tienen que ir mis acciones de contención. Después, entonces, acciones de medición sobre la efectividad de las acciones de contención. ¿Fueron efectivas o no? ¿Logramos contenerlo o no? Sí, entonces vamos a las acciones de remediación. Lo mismo, las acciones de remediación fueron efectivas, funcionan, son las que son, hay que agregar algunas otras, hay que hacer ajustes en esas acciones. Si funciona, nos vamos a las acciones de reconstrucción y así hasta aprendizaje y prevención. Y una vez que yo ya he aprendido y he establecido acciones de prevención para que esto no vuelva a ocurrir, vuelvo otra vez a acciones de medición y evaluación y un assessment de dónde estoy, ahora cuál es mi nueva realidad actual, de mi nueva realidad, de mi nueva situación real actual. Y entonces, en función de eso, establecer un nuevo objetivo, como ahora invitar a otros países a que vengan a ser atendidos en Alemania, por ejemplo. Normalmente las empresas primer mundo, es decir, Alemania, Japón, tienen una disciplina para girar el ciclo PHVA diferente a las empresas latinoamericanas. En los cursos de solución de problemas o business planning, normalmente les hago esta pregunta a los participantes. ¿Cuánto tiempo creen que le dedica el latino promedio a la planeación? Las empresas latinas, las personas latinas. ¿Cuánto tiempo creen que le dedican a la planeación? Normalmente me contestan, algunos me contestan cero. Si les digo cero, no existe, es decir, no hay tal cosa como no planeamos. Siempre tenemos un plan, que sea en la cabeza, informal, es escueto, vago, pero tenemos un plan. Siempre lo tenemos. Pero ciertamente un plan formal, estructurado, con metodología, como lo acabamos de ver, pues muy poco. Terminamos más o menos alrededor del 10% de lo que terminamos consensando. Y entonces, si tengo que planear tan poquito, ¿cuánto tengo que hacer? Claro, muchísimo. Tengo que hacer todo, porque todo es corrección, 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 puros ajustes al plan, porque era tan escueto, teníamos tan poca información, las decisiones fueron tan subjetivas que tenemos que hacer muchísimo. Y entonces, ¿cuánto verificamos en Latinoamérica? Normalmente poco, me dice la gente. Y entonces, ¿cuánto tengo que actuar? Pues también muchísimo y la mayoría de esas acciones son de corrección. ¿Cómo planea un país más avanzado, con una cultura más disciplinada? Por ejemplo, Japón es un buen ejemplo y me gusta ponerlo de ejemplo porque los japoneses por naturaleza, por cultura, que también la manera de girar el PHVA en Latinoamérica es cultural, pero en Japón es la cultura al revés. Ellos culturalmente planean mucho. Y los que han tenido la oportunidad de trabajar con japoneses podrán confirmar esto. Es decir, los japoneses le dedican mucho tiempo a la planeación. Y si planean tanto, ¿cuánto tienen que hacer? Pues realmente cosas muy puntuales, muy precisas. Verifican muchísimo los indicadores de medición. Muchos de los indicadores de medición en la industria a nivel mundial pues han salido de empresas japonesas. Y finalmente, ¿cuánto tienen que dedicarle a la acción? Bastante, y normalmente para nuevos ciclos de mejoramiento o estandarización. Planear, decía, requiere por lo menos 3 pasos. Recolectar datos y trabajar en equipo y tener visión completa del problema desde los diferentes ángulos.
A ver, ok, me están diciendo que no se ve la pantalla. Entonces, decíamos, es comenzar por la verificación, pasar hacia la planeación, verificar antes del hacer y así sucesivamente. Pero eso no es normalmente lo que ocurre. Entonces, lo que ocurre es que en realidad planeamos muy poco, hacemos muchísimo, verificamos muy poco y actuamos muchísimo. Esto es en el caso de un ciclo PHBA típico, como se ve normalmente es decir, en las empresas donde vemos girando el PHBA. Es decir, todo el tiempo lo estamos viendo porque es lo que se da todo el tiempo, ¿no? Es decir, es la manera en que la gente toma decisiones, ¿no? Otro caso fallido del giro, de cómo giramos el PHBA es cuando planeamos muchísimo, hacemos muy poco, verificamos más o menos algunos indicadores tenemos por ahí, igual actuamos más o menos. Es decir, cuando la planeación se vuelve demasiado extensa, pues probablemente caemos en otro vicio del management, que es la parálisis por análisis, que de lo que la gente se queja muchísimo cuando platican conmigo acerca del proceso de planeación. Dicen, no, bueno, pues no me gusta planear porque no quiero caer en parálisis. Sí pasa, eso es cierto, pasa. Entonces, bueno, se da esta situación. Pero el que más frecuentemente se da y que lo veo y es mi favorito en el sentido de cuando estoy tratando de dirigir a las empresas, perdón, sí, a las empresas y a las personas en el uso y de hacer consciente este proceso que es como deberíamos estarlo llevando a la toma de decisiones, es que en realidad tomamos unas decisiones en un proceso de planeación, pero luego vamos y hacemos otra cosa. Entonces, hacemos cosas fuera de plan. Es un ciclo PHVA roto. Cuando tú te vas a analizar un problema, encuentras un problema, si lo pusiéramos a la luz del PHVA, es fácil que te vas a dar cuenta qué falló del PHVA. O tu planeación no cumple todos los elementos que dijimos de la planeación, es decir, dónde estoy, a dónde quiero llegar, qué tengo que hacer para llegar de un punto A a un punto B. No traigo suficientes datos, objetivos, es decir, no cumple todo. Bueno, pues es una de las razones por las cuales falla la planeación, pero también falla que ese plan en el camino se quedó por ahí y las contingencias son una razón por la cual los planes se quedan ahí, en el camino, porque finalmente decimos, no, esta es una situación extraordinaria, no planeamos para esto, entonces vamos a hacer esta otra cosa porque esto que planeamos, no, esto no, vaya, no lo teníamos considerado en el plan, entonces vamos a hacer otra cosa. Entonces, lo que estás haciendo en realidad es romper tu ciclo y entonces volver a la falta de disciplina, es decir, planeas o tienes un plan informal, sin estructura, y te vas a hacer otra cosa. El camino correcto sería entonces volver a planear, hacer tus ajustes en el plan, considerando la contingencia y volver al hacer. Dadas las circunstancias de la pandemia, entonces necesitamos, primero, volver al plan que ya teníamos, ver qué cambió del plan en función de la situación contingente que estamos viviendo y volver al hacer. Y entonces el ciclo se va a dar naturalmente. Verificar y actuar. Exactamente así.
Muy bien, algunos de los enemigos de las decisiones efectivas que tendremos que evitar. Conoce a tus enemigos, ¿no? Dirían por ahí, ¿no? Ser excesivamente perfeccionista es una de las razones por las cuales no tomamos buenas decisiones. Superficialidad en el análisis, quedarnos muy cortos en el análisis por falta de información o información poco objetiva. Desidia o procrastinación, los gringos tienen una palabra para eso que se le llaman procrastination, que es la desidia, aplazar las cosas, no decidir en el tiempo adecuado, como ya lo decíamos, y la desinformación. El ruido es aquellas situaciones que simplemente nos distraen, nos llevan a gastar energía de más en cosas que no son prioritarias y tiene que ver con la falta de discernimiento, de no saber lo que es prioritario de lo que no, y nos causa ruido. Y la desconcentración, simplemente no estar bien enfocados, no estar enfocados también en las prioridades y en el proceso, no tener el PHVA en la mira, no ser conscientes de él, nos lleva a la desconcentración, el aislamiento, dejar de escuchar, cuando unilateralmente los líderes toman decisiones sin escuchar a los que tiene a su alrededor, y paradigmas, es decir, muchos, más que paradigmas, son paradigmas obsoletos, aquellas paradigmas que no han sido actualizados y que se convierten en un límite, porque los paradigmas pues no necesariamente son malos, pero son malos en la medida de que se vuelvan limitantes, ¿no? Bueno, básicamente esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Les digo, espero que puedan hacer buen uso de la información que aquí les presento. Les vamos a compartir la presentación y que puedan ustedes hacer una buena conciencia del PHVA y ejecutarlo eficaz y efectivamente, especialmente en estas situaciones de contingencia. Les digo, no es algo que no hagas, es algo que normalmente hacemos, el PHVA, pero normalmente lo hacemos mal. Y lo que menos necesitamos en situaciones de crisis es más caos, ¿no? Entonces, si la situación ya es caótica de por sí, si el PHVA lo haces bien, te puede llevar a situaciones verdaderamente alentadoras, pero si lo haces mal, te va a traer más caos también. Bueno, y finalmente, pues el éxito es una cuestión de disciplina, es lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta hora de plática. Ahora sí, Mirna, no sé si tienes por ahí preguntas. Perfecto, sí, de hecho, como se estuvo trabajando la presentación, pero fue falla general de Zoom, también estuvo pasando en otras presentaciones. Hay una pregunta, Carlos, por parte de Alma Villasana, que cómo se llama el modelo, si lo puedes repetir. El ciclo Deming. El ciclo Deming o el ciclo de la mejora continua. También lo pueden encontrar en inglés como PDCA, sus siglas en inglés, Plan, Do, Check, Act, o planear, hacer, verificar, actuar, también PHVA.